Jóvenes, vamos a continuar viendo este tema de la tutela, pero ahora vamos a continuar viendo este tema de sesiones anteriores y vamos a ver los impedimentos y las excusas para ejercerla. Es decir, que en atención a que solo puede ser desempeñada con personas que gocen de plena capacidad jurídica y que además tengan una conducta, bueno, se dice intachable. La ley o el Código Civil suelen prever algunos impedimentos para ejercer los cargos de tutor y en su caso curador. Entonces vamos a analizar esta parte de quienes, bueno, pues no pueden en su caso ejercerla porque pues tienen algún impedimento legal. Y a eso se refiere el artículo 4.274 que dice personas que no pueden desempeñar tutela. Uno, los que hayan sido removidos o privados para desempeñar este cargo por sentencia. Aquellos que ya hayan tenido la tutela, obviamente, y que por alguna situación de malos manejos de la administración de los bienes o en su caso hasta violencia familiar, pues pudiesen tener un juicio y que en ese juicio se diera, o en ese caso, se diera que pues debiese de quitársele, ¿no? Que perdiera este cargo de la tutela. Dos, los que hayan sido condenados por delito doloso, bueno, en el ámbito penal, quien haya cometido un delito doloso, bueno, pues también pudiese entonces el impedimento para ejercer este cargo de tutela. Tres, los que no tengan modo honesto de vivir o sean de notoria mala conducta, bueno, igual tenemos que ir ante un juez y describir que pues este tutor no tiene un modo honesto de vivir, que puede ser, pues no sé, delincuente, o puede ser drogadicto, o puede ser, hay una situación, que claro, ojo, tiene que decidirlo un juez, Osvaldo. No sé, si alguien quiere ser tutor y le gusta salir a divertirse de fiesta y hacer su despapalle, ¿es mala conducta? No, creo que no, porque acuérdate que estaríamos como el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, no, o sea, si quieres salir a divertirte y a lo mejor eres responsable, en ese caso, bueno, pues lo puedes hacer. Pero a lo mejor que no llegues al otro día, 3, 4, 5 de la mañana, hasta el tope de embriago, o no sé, que llegues a alguna conducta ahí medio extraña, ahí sí no, pero bueno, el desarrollo de la personalidad, o el sano desarrollo de la personalidad, pues refiere que sí puedas salir y divertirte, ¿no? O sea, pero no en exceso, ¿no? También ver esa parte. Número 4, los servidores públicos de la Administración de Justicia, entonces los jueces, secretarios, todos ellos, pues no tendrían ese tiempo suficiente como para entender una tutela. 5, el que padezca enfermedad crónica contagiosa, entonces ahí, pues tengo una enfermedad crónica y que además pueda ser contagiosa, bueno, pues existe la limitación igual para posiblemente no contagiar al pupilo. 6, los que hayan causado un daño en su persona o en sus bienes al incapaz, igual ahí que se haya demostrado que el tutor pues haya causado un daño, ya sea en la persona o en los bienes, entonces igual tener esa limitación, ese impedimento. Y 7, los demás a quienes a criterio del juez no garanticen el bien material y moral del menor. Entonces ahí también, ¿no? Alguna situación que pudiese pues vulnerar o pudiese considerarse perjudicable a esa conducta moral principalmente del menor, bueno, pues pudiese ser que tenga un impedimento para entender. Y miren, aquí voy a hablar de alguna regla para quien deba de ser separados, ¿no? De la tutela. Una cosa es que esté impedido, pero si está impedido, entonces hay que separarlo. Entonces dice, hay reglas para separación del cargo del tutor. Serán separados de la tutela, uno, los que dejan de caucionar la administración de los bienes. Aquí, acuérdate que la parte de la caución es que tú debas de garantizar el ejercicio adecuado
de los bienes, es decir, la administración. Entonces, si no aportaste la caución, que es la garantía económica, bueno, pues ahí entonces podemos establecer algún detalle. Dos, los que se conduzcan indebidamente en el desempeño de la tutela, malos tratos, robo a los bienes o dilapidación de los bienes, detrimento de los bienes, entonces también deban de ser retirados. Tres, los cumplidos en el artículo anterior, cuando se comprueba alguno de dichos supuestos, bueno, igual, ¿no? Es impedido, entonces hay que separarlo. Y los que abandonen el cargo por más de 3 meses, los que se van por los cigarros o se van por los chicles, y pueden irse 3 meses. Si se van, pues igual, ¿no? Sabes que pues, lo abandonaste, lo dejaste pues en pleno abandono, entonces por favor hay que separarlo de la tutoría en esa situación. Y hay algunas excusas. Ustedes, bueno, los que posiblemente pudieran ser tutor o pudiesen ser tutores, pues hay excusas para decir, ¿sabes qué? Mira, yo me voy a excusar para no desempeñar el cargo de la tutela. Kevin. Y por ejemplo, profe, quien está al cuidado de, o sea, de que se cumplan, no sé, las reglas, las normas, es, por ejemplo, un trabajador social o algo así. A ver, otra vez, no entendí. Ajá. O sea, o sea, digo, ¿quién se encarga de supervisar al tutor para, o sea, así decirlo de esta manera? O sea, hay una, ¿Figura? Sí. ¿y cuál es? La hablamos ayer, el curador. Ah, ok, ok. O sea, sí, sí, o sea, a tutor hay que nombrarle curador, porque el curador es el que vigila esa parte, en ese caso. Y además, independientemente, cualquier persona puede denunciar al tutor, que está haciendo malos tratos, ¿no? Vas, lo denuncias, entonces ahora el juez se vuelve representante legal del pupilo. Entonces el juez puede iniciar toda una investigación para ver si es cierto, ¿no? Porque finalmente se puede hacer. En el caso del curador, es el vigilante del tutor cuando hay bienes. Entonces, si un menor pues no acarrea bienes, o sea, no tiene bienes porque no se los dejó los padres, entonces ahí, si no hay bienes, no hay necesidad de un curador. Pero entonces diría Kevin, entonces ¿quién va a custodiar que haga bien su trabajo en cuanto a la tutela, ¿no? En cuanto a ese seguimiento adecuado de los buenos hábitos del menor o desarrollar su personalidad. Bueno, en este caso puede ser cualquier persona y tiene que ser denunciado ante un juez familiar y que el juez familiar se vuelva representante legal del pupilo y se le nombra al Ministerio Público para que esté en su caso en vigilancia, ¿no? O sea, siempre. Y ya ahí mandar a un trabajador social y mandar no, un psicólogo para ver cuál es la situación. Y que acuérdense que hoy ya hay una dependencia especializada en la violencia de género. Y bueno, pues como género establezcamos el tema de los menores, ¿no? Puede entrar ahí. Gracias. ¿Quién puede excusarse para ejercer la tutela? Los servidores públicos, cualquier servidor público, los militares, los que tengan bajo su patria potestad 3 o más descendientes, ya por ahí habíamos comentado esa parte, los que por su mal estado de salud no puedan atender debidamente la tutela, los que tengan más de 60 años y los que tengan a su cargo otra tutela o otra curaduría. Entonces, son efectos o son excusas bajo las cuales, bueno, pues el que deba de ejercer y esté impedido o podamos separarlo del cargo o haya una excusa de decir, sabes que pues yo no puedo, yo no voy a ejercer la tutela porque pues mi situación personal, de acuerdo al artículo 4280, pues puedo excusarme, entonces yo no quiero ejercerla. Se limita a esa parte. Kevin. O sea, por ejemplo, un militar no puede ejercer la tutela porque por si se Ah, muere está o en, algo así, está en ejercicio activo el militar, Kevin. El militar va a estar en servicio activo toda la vida, ¿sale? Y cuando ya se vaya a pensionar, entonces pudiese ser que sí, pero ya el militar en pensión son 60, 70 años, entonces, pues ya también puede excusarse por el tema de la mayoría de edad. Entonces, también esa parte implicaría, pues, el que no lo realice, ¿no?
Va que va. Seguimos con el siguiente temita, que son, ahora sí, por ahí habíamos comentado de cuáles debiesen ser las clases de la tutela. Bueno, pues la ley, la legislación reconoce distintas clases de tutela. Eh, las que, eh, las que son más como, como reconocidas y las que más se van a utilizar van a ser, de un segundo, aquí está, la testamentaria, la legítima y la dativa en su caso. Vamos a analizar todas y vamos a describir pues a qué se tratan todas estas. Primero, la testamentaria. Bueno, pues su nombre lo indica, ¿no? Tiene el origen en un testamento. Recuerden que el testamento es un acto jurídico unilateral, individual, personalísimo, libre, solemne, irrevocable, mediante el cual quien lo realiza, el testador, dispone que para después de su muerte, lo que vaya a hacerse de sus bienes y derechos transmisibles. Y expresa entonces en este testamento todo sobre aquello que sin ser de carácter patrimonial puede ordenar en cuanto a la ley. Entonces refiere esta parte en cuanto a la tutela testamentaria, en el 4.244, primero, pues esta tutela testamentaria, primero indicar que es instituida en el acto del testamento por las personas a quien la ley le otorga el derecho correspondiente, para que funcione respecto de los incapacitados, que la misma ley indica con exclusión de cualquier otra persona. Entonces, este tipo de tutela testamentaria se va a crear o se va a instituir por las personas expresamente facultadas, mayores de edad, y que tengan a lo mejor hijos o tengan hijos menores de edad o hijos mayores con alguna discapacidad que ya hemos comentado. Dice el 4.244. El ascendiente que ejerza la patria potestad puede nombrar tutor en su testamento a aquellos sobre quienes la ejerzan, la patria potestad, con inclusión del hijo póstumo. Sí saben quién es el hijo póstumo, ¿verdad? El que apenas va a nacer y que viene en vientre. Entonces, en esta parte. ¿Para qué protejo? Ah, bueno, indico testador, indico, ¿sabes qué? Mira, si tengo hijos menores o mayores con alguna discapacidad, después de mi muerte requiero que tal persona ejerza, si bien es cierto, ya no la patria potestad, pero sí ejerza la tutela respecto de ese menor y respecto a los bienes que le voy a dejar en legado a ese menor para pues, que pueda subsistir, porque pues uno nunca sabe en esa parte. Y por ahí teníamos un ejemplo que nos daba Estefano y decía, bueno, sí, hay un tío que es el encargado o fue el encargado y se dejaron bienes y pues en la tutela testamentaria a lo mejor ahí se dispuso quién debiese ejercer la tutela. Entonces, ahí disponer esa parte. Acuérdense, esta parte es directamente el momento testamentario, desde que yo lo dispuse en este testamento. Se puede, así desde ese momento, se va a nombrar el tutor testamentario, desde ahí, para ejercer pues, la facultad de representación, de guarda y custodia respecto de esa persona, pero ya lo dejamos así como eh, indicado, ¿no? En ese tenor. Dice la cesación, ¿cómo va a terminar? Si el testador excluyó de la patria potestad a los abuelos por estar incapacitados o ausentes, la tutela cesará cuando cese el impedimento o se presente, a no ser que el testador haya dispuesto expresamente que continúe la tutela. Bueno, ahí acuérdense que pudiésemos hablar entonces, si los abuelos de este menor están, si los excluyó o los excluyó porque no estaban presentes o estaban ausentes y aparecen y ellos quieren ejercer la patria potestad, la podrían hacer, ¿sale? Especificando esta parte. Acuérdense, habrá patria potestad siempre y cuando haya quien los represente y si no hay quien los represente, entonces nos vamos a una tutela.
y ya en la tutela, en el testamento se indicaría, pues, quién debiese de indicar, para entender esa parte. Si fuesen varios los menores, podrá nombrárseles un tutor común o diferente a cada uno de ellos. La ley refiere esa parte, o sea, si son 3, 4 menores, y para no cargarle la mano a un tutor, se puede nombrar un tutor único, pero también se pueden nombrar tutores independientes. Sí, sé que existe el término de que el interés superior familiar estén juntos, puedan convivir juntos, pero se puede hacer de esta parte. Estefano. Buenos días, profe. ¿Sí se escucha bien mi audio? Sí. Ah, está bien. Bueno, una pregunta. ¿Se puede dejar como tutor a un menor de edad, pero con la cláusula de que cuando sea mayor de edad, él va a ser el encargado de cuidar a su hermano? Porque en este caso, el hermano mayor es el que está indiscapacitado, que no goza de sus facultades al 100, y el El hermano hermano. menor está. Pero si los papás llegan a fallecer en un accidente, decir, ¿saben qué? Cuando mi hijo menor cumpla la mayoría de edad, va a ser el encargado de cuidar a su hermano. Correcto, no hay ningún problema. Y de hecho, ahí estableceríamos que al momento, si bien es cierto, se tiene que nombrar un tutor mientras el hermano menor es el encargado, mientras crece, se puede nombrar un tutor para ambos, mientras crece. Al momento de crecer el menor, ya va a tener opción de él solicitar la patria potestad, en este caso, y en su caso la tutela, en cuanto al mayor de edad, para que el hermano menor sea quien se haga cargo del hermano, el menor al mayor, ¿no? En este caso. Sí, sí se puede hacer así, sí lo puedes estipular en la tutela testamentaria sin ningún problema. Si es que es en el testamentario, ¿no? Para estipular esta parte. Ningún problema. ¿Sale? Esto en cuanto a la tutela testamentaria. En el testamento indicarías qué hacer, ¿sale? La siguiente clase es la legítima. Bueno, pues, ¿a quién le corresponde la tutela legítima? Dice, a las personas que no han alcanzado la mayoría de edad, esto es, que aún no han cumplido 18 años, se les debe asignar un tutor legítimo. Uno, y así dice, ¿no? Procedencia de la tutela legítima. Ha lugar a tutela legítima cuando por cualquier causa no haya quien ejerza la patria potestad ni tutor testamentario, ¿sale? En estos casos. Ahora, ¿quién corresponde ser tutor legítimo? ¿A quién corresponde? Uno, a los hermanos. Ahí entra entonces el tema de si no hay padres, no dejaron el testamento o no dejaron una tutela testamentaria, entonces le corresponde la tutela legítima. ¿A quién le corresponde esa legitimidad de solicitar ser tutor? A los hermanos, prefiriéndose a los que lo sean por ambas líneas, o sea, hermanos, hermanos, eh, eh, preferente. Si no hay hermanos, hermanos, medios hermanos, ¿sale? Por eso habla preferente cuando son hermanos de ambos, que es su caso de usted, Estefano, que me lo planteaba. Bueno, si no dejaron el testamento, no dejaron y pues ahí andamos vagando, cuando cumpla 18 años, le corresponde entonces al hermano menor, por ser una tutela legítima, yo hacerme cargo de mi hermano. Dos, por falta o incapacidad de los hermanos, a los demás colaterales dentro del cuarto grado, inclusive. Entonces, primero, estos dos hermanitos, para entender el caso de Estefano, estos dos hermanitos son menores de edad, o puede ser un menor de edad y uno que ya sea mayor, pero que tiene una incapacidad y que no podría ejercer por sí mismo los derechos y obligaciones que él tiene. Se nombraría entonces un tutor legítimo. Como son los dos menores, tendríamos que irnos hasta el tercer grado a ver quién pudiese representar la tutela. Ahora, una vez que tengamos bien identificada la tutela, y si el menor ya crece y cumple 18 años y él por alguna situación dice, no, pues sabes que yo me quiero hacer cargo de mí al cumplir la mayoría de edad y de mi hermano. Al tener estos elementos, puede solicitar a través de un procedimiento de tutela legítima, al ser hermano, yo hacerme cargo
directamente, así, porque así lo refiere la ley. Si no hay un testamento o no hay una tutela testamentaria donde indique que así se deba de hacer, bueno, pues corresponde entonces una tutela legítima. Dice, 3. Tratándose de niñas, niños y adolescentes abandonados, expósitos o entregados voluntariamente a los sistemas del DIF, estos ejercerán la tutela legítima desde el momento que sean recibidos. Entonces, para poder ejercer ellos esa facultad de representación, pues el DIF o el sistema de asistencia, ellos van a ejercer entonces la tutela, entredicho esa parte, para identificar. ¿Cómo va a ser la elección del tutor legítimo por el juez? Bueno, si hubiera varios parientes del mismo grado, el juez elegirá el más apto, pero si el menor hubiese cumplido 12 años, él hará la elección. Entonces, ahí vamos mezclando, y es el más elegido, a 12 años el menor, elige tú quién quieres. Entonces ya elegirá él. Ahora, ¿cómo está la tutela legítima para mayores incapaces? Otra parte de ese ejemplo de Estefano. El tutor legítimo del cónyuge incapacitado. El cónyuge es tutor legítimo y forzoso del otro incapacitado, a falta de aquel, lo serán los hijos. Entonces, ¿qué pasa si uno de los cónyuges cae en incapacidad temporal o, no sé, en coma, cualquier situación? Bueno, el tutor no es que sean los padres, no. En primer aspecto, el tutor del cónyuge es el otro cónyuge. Él es su tutor. Si faltarían o faltasen los dos, uno de los cónyuges o los dos caen en estado de interdicción, entonces el tutor legítimo, al ser mayor de edad, son los hijos. En primer aspecto serán los hijos, en esa parte, ¿sale? Cuando haya más de un hijo, será tutor el que de común acuerdo designen, en su defecto, al que vive en compañía del padre o de la madre. Siendo varios los que estén en el mismo caso, el juez elegirá el más apto. Ah, todos vivimos aquí. Ah, bueno, pues nada más hay que elegir quién es el que deba de representar, bueno, quién deba ejercer la tutela, aunque todos lo cuiden, pero alguien tiene que ser el responsable legal. Derecho de los padres para ser tutores. Los padres son de derecho tutores de sus hijos, para empezar, ¿no? Al ejercer la patria potestad, entonces también ejercen la tutoría en esta parte. Solteros o viudos, como sean. Cuando estos no tengan hijos que puedan desempeñar la tutela, debiéndose poner de acuerdo respecto del cual de los dos ejercerá el cargo. Faltando uno de ellos, ejercerá la tutela del otro. Bueno, ahí, en el caso de los hijos. Otros parientes que deben ser tutores legítimos. A falta de tutor testamentario y de persona que con arreglo a la tutela de menores o de mayores incapaces, deban desempeñar la tutela, serán llamados a ella los abuelos, enseguida los hermanos del incapacitado y por último los demás colaterales hasta el 4º grado, y el que va a decidir es el juez. ¿Quién es el más apto? Claro, recuerda, puede haber que yo pueda ir y decir, ¿sabes qué? Yo me voy a poner una excepción porque yo no quiero ser el tutor por ciertas situaciones. Entonces, ahí el juez va a valorar prácticamente todo. El tutor del incapacitado que tenga hijos menores bajo su patria potestad será también tutor de ellos, y si no hay otro ascendiente que legalmente deba de ser. Entonces, si el padre, a lo mejor la mamá, es mamá soltera o ella es tutora de sus hijos y cae esta mamá en estado de interdicción o cae en alguna situación de tutela, quien vaya a ejercer la tutela sobre de ella también va a ejercer la tutela sobre sus hijos de esta señora o de esta mamá, para entender quién le va a ejercer, salvo que haya alguien que también quiera o esté solicitando la tutela de esos hijos, que en su caso pues, pudiese ser en esa circunstancia, para identificar. Esto para irnos sobre esta tutela legítima, ¿sale? Nos vamos, para entender, ¿hay dudas sobre esta clase de tutela, la testamentaria o la legítima? ¿No? Va. Nos vamos con la tutela dativa. Tercera clase o tercera línea en las clases de tutela. Primero, casos en que procede la tutela dativa. Primero, ¿a qué se refiere con la tutela dativa, ¿no? En esta identificación de quién pues, pudiese otorgarse. Esta tutela dativa es la que se establece por disposición judicial y únicamente respecto de menores de edad.
tiene lugar esta tutela dativa, varias hipótesis. Primera, esta tutela tiene lugar, uno, cuando no haya tutor testamentario ni persona a quien conforme a la ley le corresponda tutela legítima. O sea, hay una familia, no sabemos si hay familiares, al parecer nunca le hemos conocido a un familiar, la persona cayó en alguna incapacidad, están los hijos y pues ¿qué hacemos con ellos? ¿No? Cuando hay algunas comunidades que pues todos se hablan, pero pues de los familiares no sabemos ni quién sea. Entonces va a existir esta hipótesis que será entonces tutela dativa cuando no exista tutor testamentario o tutor legítimo. Y dos, el tutor testamentario esté impedido temporalmente para ejercer su cargo y no haya ningún pariente para desempeñarlo legalmente. Entonces, estas hipótesis refieren que tendría que otorgarse una tutela dativa para especificar. Quitaron el tercer aspecto porque precisamente ya no debiese de haber un menor emancipado. Al ya no referir la ley que hay emancipación, pues quita esta hipótesis. Así, ya no existe. Entonces, aunque había tres hipótesis, pues básicamente hoy, de acuerdo a las reformas de la ley, refiere únicamente dos. Porque en este entonces, o en este momento, al ya no haber menores emancipados, porque ya no los debe de haber, refiere entonces que ya no necesitas un tutor dativo para ese menor que si bien es emancipado, pero sigue siendo menor de edad, tendría que ocupar un tutor, como lo hacía referencia a la ley anterior o antes de la reforma para establecer pues esta parte. Entonces, para establecer esa situación y que no haya confusión. El tutor dativo va a ser designado por el menor, si ha cumplido 12 años. El juez competente aprobará la designación. Si no se aprueba el nombramiento, el juez le designará entonces un tutor. Sí, o sea, por ejemplo, fallece la mamá, no sabemos ni quién sea la familia, no refiere o nunca refirió que hubiese familia, entonces se denuncia la tutela, o se denuncia el hecho y se tiene que nombrar un tutor. Si el menor ya cumplió 12 años, puede decir, no, pues yo quiero que mi tutor sea tal persona. Entonces, a eso se refiere el tutor o la tutela dativa. Kevin. Y supongamos, profe, que, o sea, todavía no los tiene, pero en ese año los cumple, ¿aún así puede o no? Si el menor no ha cumplido 12 años, el nombramiento de tutor lo hará el juez, debiendo recaer en persona idónea para su desempeño. Miren, hoy en día, híjole, los chips de los menores de edad son tan inteligentes que desde antes, 5, 6, 7 años, ya te opinan y te dicen cosas bien certeras. Así, en verdad, te duelen cuando te los comentan. Entonces, pues ya cuando el juez mande llamar a la escucha de menor, el menor va a decir, y le va a decir el juez, los jueces llevan cada 8 días, cada 15 días sus cursos para esta parte de identificación. Y le van a preguntar, oye, ¿y por qué no quieres que sea tal persona? No, pues por esto y por eso. Y no se van a quedar callados, ¿eh? El menor te lo va a decir sin pelos en la lengua. Te lo va a decir. Él no se va a medir. Porque su responsabilidad moral de un niño, pues siempre dicen, un borracho y un niño siempre te va a decir la verdad. Pues con esa verdad, al juez le va a decir, no quiero por esto, no quiero que él sea por esto, pero sí quiero que esta persona, este tío, este pariente, sí sea mi tutor, porque en él me refugio, en él he visto esto, en él he visto aquello, ¿no? Entonces siempre va a haber esa parte, ¿no? Kevin. Y por ejemplo, profe, o sea, supongamos que yo soy menor de edad, tengo los 12 años y a mí me bajan la luna y las estrellas y todo es miel sobre hojuelas y demás. Y a la hora de vivir con esta persona es todo lo contrario. ¿Quién me puede proteger? O sea, no sé, el juez o quién me protegería en ese aspecto. Y si no tienes quien dices, no me quiero ir, bueno, no es que te proteja el juez,
el juez va a determinar quién tiene mejor opción para tu cuidado. Entonces tendrá que hacerlo. Pero viendo esa parte, el tutor tendrá que designar ciertas como requisitos o requerimientos para el ejercicio de la tutela. ¿Sabes que tienes que venirme a dar informes? Se te va a estar citando. El menor tiene que estar viniendo para ver cómo se ha hecho esa parte de la tutela, cómo se ha ejercido y demás. O sea, tiene que ver, pues prácticamente, pues todo, ¿no? El juez sería, he dicho, sería el representante legal, en este caso del menor. Entonces, bueno, pues debiese definir esa parte, ¿no? En la siguiente tutela, para establecerla así, como tal, es la tutela especial, ¿no? Esta tutela especial, por lo menos en nuestro Código Civil del Estado de México, no lo refiere, lo referirán otros códigos de la nación, pero la tutela especial, para hacer referencia, en oposición a la tutela general o la tutela, hablábamos nosotros de la legítima, en cuyo desempeño del tutor desempeña una actividad compleja que incluye no solo la guarda de la persona del incapacitado, sino también la administración de sus bienes y su representación, se constituye la tutela especial, que únicamente resulta procedente en los supuestos expresamente previstos por el legislador y cuyo objeto es la representación del incapaz. Representación que el tutor debe llevar a cabo con sujeción a las facultades que al efecto se le conceden, al establecer el siguiente criterio aislado. Bueno, existe un criterio aislado de este, el Código Civil, no, perdón, de la Suprema Corte hay un criterio de la sexta época, también muy viejita, quinta época, es la jurisprudencia 354.590, que refiere, según el legislador, puede constituirse sobre incapaces, pero ya se encuentren sujetos a otra tutela, e incluso sobre menores sujetos a patria potestad. Algunas hipótesis en las que este tipo de tutela puede instituirse son, por ejemplo, las referidas en el Código Civil Federal, el 4.220, 4.220, aquí, del Código Civil del Estado, y refiere, fíjense, una tutela especial. ¿Para qué nombra una tutela especial? Interés opuesto entre quien ejerza la patria potestad y quien está sujeto a ella. O sea, hay problemas, hay intereses opuestos entre el menor y el que ejerce la patria potestad, ¿sale? Que pudiese ser un tío, el abuelo, y que están en contradicción. Dice, en los casos en que las personas que ejercen la patria potestad tengan un interés opuesto al de los menores, estos serán representados en juicio y fuera de él por un tutor nombrado por el juez para cada uno. Hay problemas entre lo que, acuérdense hoy que los niños ya te opinan, ya te dicen. Entonces el juez, en alguna circunstancia, o el menor, en algunas circunstancias, le puede decir en la escucha del menor, su señoría, es que mi abuelito, mi tío, pues no me gusta lo que hace con mi representación, se gasta el dinero, hay problemas. Juez, manda un tutor especial, nombra un tutor especial para que esté al pendiente de esta patria potestad. ¿Sale? Aquí está, artículo 4.220. Kevin. ¿Y necesariamente tiene que ser alguien de la familia? No, no. Pero un menor siempre va a estar como más cómodo con un familiar. ¿Sale? En esta parte. Seguimos. La tutela interina.
Tutela interina. Como su nombre lo indica, esta se caracteriza por su carácter temporal, pues se instituye como el tutor definitivo que no puede desempeñar su cargo, o bien cuando aquel aún no se designa o es removido por la tutela. Ahí lo dice claro. Vámonos al 4.291. 4.291. Dice, designación de tutor interino. En tanto no se otorgue la garantía por el tutor, acuérdense que si hay bienes tienes que otorgar garantía, la caución, administrará previo inventario de los bienes un tutor interino, quien solo realizará los actos indispensables para su conservación y percepción de los productos. Para cualquier otro acto requerirá autorización judicial. Nada más es para hacer inventario, para en lo que el tutor designado entregue garantía económica y en caso por ahí que haya que recibir frutos, rentas y demás, entra el tutor interino mientras el tutor designado no entre en funciones. Para eso será nombrado interino, lo nombrará el juez y única y exclusivamente para esto, ¿sale? Nada más. Específicamente para los bienes, ¿no? En cuanto a la representación legal, bueno, pues sí lo tendrá que hacer este tutor, ya designado, y exclusivamente en cuanto a los bienes, será nombrado un tutor interino, mientras aquel no designe la garantía económica, por esta parte. Y la última tipo de tutela es la autodesignada, y pudiésemos decir, en el código refiere la tutela voluntaria. Vámonos al 4.269, que hace esta tutela voluntaria o autodesignada. Refiere, las personas capaces pueden designar tutor y curador, así como sus sustitutos para el caso de que llegara a caer en estado de interdicción, ¿no? Nosotros somos mayores de edad, estamos en pleno ejercicio de nuestras funciones, y en caso de que nosotros pudiésemos caer nosotros mismos en algún estado de interdicción, o caigamos en estado vegetativo, en estado senil, no sé, lo que se les pueda ocurrir, nombran ustedes un tutor y en su caso un curador para que el tutor los cuide y el curador los vigile al tutor, ¿no? Forma para designar este tutor voluntario. Las designaciones deben constar en escritura pública. Entonces tengo que ir con un notario. Con los requisitos del testamento público abierto. Y podrán ser revocables en cualquier tiempo y momento con la misma formalidad por parte de los otorgantes. En caso de muerte, incapacidad, excusa, remoción, no aceptación o relevo del cargo del tutor designado, desempeñará la tutela quien o quienes sean sustitutos, por eso se deben nombrar. Quiero que pongan tal persona. En caso de que no, tal persona. En caso de que no, tal persona. O sea, dar varias opciones y también de tutores y también de curadores para que pueda ejercer. Al hacer la designación, podrán instruir en la escritura pública correspondiente sobre el cuidado de la persona, tratamientos médicos y cuidados, la forma de administrar los bienes y en general todo lo referente a sus derechos y obligaciones. Entonces, previo a hacer mi testamento, pues yo le diría, ¿sabes qué? Si yo puedo caer en estado senil, ¿me vas a cuidar? Tal persona va a ser mi tutor y los bienes son para cuidarme a mí. Si me muero y sobran, pues ya, que se los quede quien me cuidó. ¿No? Creo que eso debiese ser lo ideal para que cuando no caiga una persona en estado de interdicción, en estado de incapacidad, pues ya no ande el pobre viejito, el padre ande de un lado para otro, que ya anda con un hijo, que anda con otro y con otro, porque ya ninguno lo aguanta. Pero eso sí, andan sobre los bienes, ¿no? Entonces, para evitar esto, hacer una tutela voluntaria, designar quién me debe de cuidar hasta mis últimos días y ocupar los bienes para mí. Y en caso de que llegue a fallecer, pues quien deba de obtener los bienes, quien me haya cuidado, quien haya sido mi tutor, ¿no? En este caso. Pero especificarlo en escritura pública, ¿vale? Requisitos para ser tutor voluntario.
si al hacerse la designación de tutor o curador voluntarios, estos no reúnen los requisitos para desempeñar el cargo, será válida la designación si los satisfacen al momento de desempeñarse. Bueno, una cosa es que yo diga, no, quiero que mis tutores sean mis nietos, pero ahorita en ese momento los nietos no pueden ejercerla. Pero ¿qué pasa si ya al momento de que se pueda ocupar, pues ya los nietos ya cumplieron la mayoría de edad? Ah, entonces ya podrían, ¿no? En ese caso. A falta o incapacidad de los tutores o curadores designados, se estarán las reglas de la tutela legítima. Ah, si no reúnen los requisitos, no te preocupes, vete a la tutela legítima para ver quiénes van a desempeñar esa tutela. El tutor voluntario que se excuse de ejercer la tutela perderá todos los derechos inherentes a la tutela del incapaz. Nada de representación, nada de bienes, nada de nada. Entonces, en vez de testamento, me voy a atrever a decir que en vez de hacer un testamento, realicemos una tutela voluntaria por escritura pública. ¿Sale? Y para terminar, bueno, ¿cuáles son las funciones esenciales? Bueno, ya indicamos que es la guarda y custodia de la persona incapaz, la administración de los bienes y la representación legal. A eso se refiere la función esencial de la tutela, jóvenes. ¿Dudas? Y por No, mencionar, todo bien. hablamos de por ahí del curador, nada más para hacer referencia, el 4330 dice, todos los sujetos a tutela tendrán además un curador, excepto en los casos que el tutor no administre bienes. Si no hay bienes, no te preocupes, no nombres tutor, pero si hay bienes que administrar, nombra al tutor, que es el vigilante, que el tutor administre adecuadamente los bienes. Kevin. Sí, profe. Bueno, tengo una duda con respecto de que, por ejemplo, yo siendo menor de edad, yo escojo mi tutor, pero supongamos que mi tutor, no sé, me explota, me pone a trabajar, hace que haga cosas que no debo, no sé, que me suba a saltar las combis, no sé, o sea, cosas de ese. Y por ejemplo, en este caso, el curador es el que se encarga de eso, o sea, pero por ejemplo, o sea, cuando, digamos, cuando manden al curador, pues no me está viendo, entonces, pues cuando me manden al curador, pues yo me porto bien, o sea, soy un niño ejemplar, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿qué pasaría? Hay, Sí, hay sí, investigación. Investigación, Kevin. Investigación. Quien tiene que denunciar el hecho es el posible tutor legítimo. O sea, si hay personas que pueden ejercer la tutela legítima, entonces denunciar ese hecho para esa parte. ¿Y ya? Fíjense, obligaciones del curador. 1. Defender los derechos del incapacitado en juicio o fuera de él, en el caso de que estén en oposición con el tutor. Vigilar el desempeño del tutor y a poner en conocimiento del juez todo aquello que considere que pueda ser perjudicial al incapacitado. Solicitar al juez que haga el nombramiento del tutor cuando éste faltare o abandonare la tutela y cumplir las demás obligaciones que la ley señale. Punto. A eso se refiere este tema de la tutela y de la curatela. ¿Sale? Jóvenes, no habiendo ninguna duda, a ver aclarando este tema de la tutela. Para el día martes vamos a ver súper rapidísimo, para que se quede aquí en la grabación también. Vamos a ver el tema de las sucesiones. Entonces, por favor, realícense una infografía, sí, infografía, va a tener que ser infografía porque habla de las sucesiones. Estoy hablando del libro sexto del Código Civil, artículo 6.1, y nos vamos a ir hasta, fíjense todo lo que vamos a ver ese día, el martes, como último día, hasta el artículo 6.307. Para empezar, todo el libro sexto que habla de las sucesiones. Es poquito, son 300 artículos. Y vamos como ustedes ya lo van a leer todo este libro sexto, vamos a hacer ese resumen en clase y con eso terminamos la materia. Jóvenes, muchas gracias. Cuídense mucho.
Bye, profe, igual. Buen fin de semana. Cuídese, profe. Dijeran por ahí otra cosita. Buen fin de Cuida, profe. semana, profe. Bye, profe, se Bye. cuida. Hasta luego. ¿Va a perdonar el examen ese último parcial, profe? No, no, de hecho no. Y va a venir con todo porque hemos visto un buen de cosas.